Muy bien, el ejercicio 5.6 dice, una bola grande para demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros. Y aquí nos dan una figura. La imagen de la figura es 5.6. Si su masa M de la bola para demolición es de 3.620 kilogramos, calcule la tensión TB en el cable que forma un ángulo de 40 grados con la vertical y la tensión TA en el cable horizontal. Muy bien, entonces, pues, ¿qué tenemos por acá? Por acá tenemos lo siguiente. Tenemos la masa de la bola, que esa masa nos están diciendo que es de 3.620 kilogramos. Podemos calcular el peso de la bola. Recuerden ustedes que el peso simplemente es la masa por la gravedad. Calculando el peso, vamos a tener un valor de 3,55 por 10 a la 4 newtons. Y tenemos un ángulo. A ese ángulo yo le voy a llamar phi. Déjenme nada más esto un poco más claro. Y ese ángulo es de 40 grados, ¿ok? Respecto a la vertical. Para resolver estos ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre para determinar las fuerzas que actúan sobre la bola y a partir del diagrama de cuerpo libre hacer la sumatoria de fuerzas y despejar en este caso la tensión B y la tensión A. Acá nos están dando un dibujo, sin embargo pues nosotros podemos hacer uno perfectamente. Supongamos que esta que está acá es la bola, supongamos que esa es la bola. Fíjense ustedes que por acá vamos a tener el cable B, le vamos a llamar B, supongamos que es este. Por acá vamos a tener el cable A, supongamos que es, vamos a ver, este que está por acá, supongamos. Y recuerden ustedes que todo objeto, todo cuerpo que tenga masa tiene un peso asociado. Acá nos dicen que los cables son ligeros, es decir, básicamente nos están diciendo que despreciamos la masa de los cables. Si nos dan algún ejercicio donde los cables tengan masa no despreciable, pues tenemos que tomarla en cuenta. Entonces por acá tenemos el peso. Por acá tenemos entonces la tensión TA. Y por acá tenemos entonces la tensión TB. Vean ustedes que esa tensión TB tiene una componente X, que es esta azul, que sería TBX, y tiene una componente TBY. Y por acá está el ángulo que yo le llamé phi, es este que está por acá. Ok, entonces pues en el inciso A nos preguntan cuál es la tensión TB, es decir, cuál es la tensión de este vector, este que está aquí, que si lo vemos se nos forma un triángulo rectángulo y TB vendría siendo el valor de la hipotenusa. Entonces para calcular eso tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces fíjense ustedes que el objeto está en reposo, el objeto no se mueve, esos cables están deteniendo la bola, la están manteniendo en reposo. Quiere decir que se cumple la primera ley de Newton en los dos ejes, ¿ok? Entonces sumatoria de fuerzas en X, pues bueno, en X vamos a tener, voy a ponerlo en negro, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, y en X lo único que nosotros tenemos es pues fíjense que la componente TBX va para la derecha y la componente TA va para la izquierda. Eso quiere decir entonces que la componente TBX es positiva y la tensión TA es negativa, es decir, vamos a tener tensión TBX menos TA es igual a 0. De aquí vamos a sacar que TBX es igual a T sub A. TBX es igual a TA. Ok, fíjense ustedes que TBX es opuesta al ángulo. Entonces TBX vendría siendo la tensión TB. La tensión TB por el seno del ángulo phi. Y eso, nada más dejen colocar este ángulo phi bien. TB por el seno del ángulo phi. Y eso tiene que ser igual a TA. Okay, esta es la primera ecuación que nosotros obtenemos de la sumatoria de fuerzas. Okay, esa ecuación la vamos a usar más adelante.
Y ahora veamos qué tenemos en el eje Y. Pues hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Se cumple de nuevo la primera ley de Newton. Ok, voy a poner esto tal vez de este otro lado. Vamos a ver. Colocarlo por acá. Se cumple de nuevo la primera ley de Newton. No hay aceleración, el objeto está en reposo. Y entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y. Fíjense que tenemos una componente TBY que va hacia arriba y tenemos un peso que va hacia abajo. Entonces vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser TBY menos el peso igual a 0. Despejamos TBY. TBY es igual al peso. Fíjense que TBY es adyacente a ese ángulo. Entonces, pues utilizamos la identidad del coseno. Vamos a tener que TB por el coseno del ángulo phi es igual al peso. Ok. Y esta es la segunda fórmula que nosotros vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Ok. Estas fórmulas nos van a servir para encontrar lo que nos están pidiendo. Fíjense ustedes que en el inciso A nos preguntan por la tensión TB. Ahora fijémonos en cuál de las dos fórmulas nos sirve. Fíjense ustedes que a esta que le voy a llamar fórmula 1, que le voy a llamar o ecuación 1, esta la voy a llamar ecuación 2. Fíjense que esta ecuación 1, yo no sé quién es TB ni sé quién es TA. Tengo dos incógnitas. Pero en la ecuación 2, yo sé quién es el peso y sé quién es el coseno del ángulo. Es decir, para calcular la componente, para calcular la tensión en B o ese cable B, simplemente utilizamos la ecuación 2 y despejamos TB. Es decir, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que, voy a poner esto en negro, vamos a tener que TB coseno del ángulo phi es igual a el peso, por lo tanto, TB es igual al peso dividido entre el coseno del ángulo, que eso es un ángulo phi. Ok, voy a mover esto para arriba y acá lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos. Entonces sustituimos datos de esto. Vamos a ver, vamos a tener entonces que la tensión del cable B va a ser el peso, que son 3,55 por 10 a la 4 newtons. Todo esto dividido entre el coseno de 40 grados. Metiendo esto en una calculadora, vamos a tener que esa tensión en B va a ser aproximadamente de 4,6 por 10 a la 4 newtons. Vamos a ver, 4,6 por 10 a la 4 newtons. Fíjense que estoy reportando este valor con dos cifras significativas. Ustedes pueden decir, pero ¿por qué con dos cifras significativas y casi siempre se usan tres? Bueno, fíjense que cuando tenemos un cociente, cuando tenemos pues una fracción, un cociente, el valor, el valor de esa fracción o de ese cociente, nosotros lo reportamos con la magnitud que tenga menor número de cifras significativas. Fíjense que en el numerador tenemos 3 cifras y en el denominador tenemos 2 nada más. Ok, fíjense que el ejercicio nos está dando ese ángulo simplemente con 2 cifras significativas. Entonces, por eso es que este resultado yo lo reporto con 2 cifras significativas. Ok, si sus profesores no son muy estrictos con eso, pues genial, pero al menos sí considero importante reportar los resultados con las cifras significativas correctas. Probablemente en algún momento lo haya omitido, pero trato de evitarlo. Ok, listo. Ahora en el inciso B nos preguntan la tensión A en el cable. Fíjense que con la primera fórmula nosotros podemos encontrar esa tensión A. Fíjense que TB por el seno del ángulo es igual a TA. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos en esa fórmula. Voy a reordenarlo nada más. TA va a ser igual a TB por el seno de ese ángulo phi. Y lo único que hay que hacer es sustituir los datos. TA va a ser igual a TB, que nos dio 4,6 por 10 a la 4 newtons por el seno de 40. Metiendo eso en la calculadora, vamos a tener que TA va a ser aproximadamente, lo podemos redondear, dejémoslo en 2,9 por 10 a la 4 newtons. Entonces vamos a tener que TA
voy a colocar acá el signo de aproximado. Podríamos redondearlo a 3,0, pero lo voy a dejar como te da aproximadamente 2,9 por 10 a la 4 newtons. Y este de acá sería el ejercicio 5.6 perteneciente al tema aplicaciones de las leyes de Newton.